Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido un sábado más. Bueno, aunque hoy está a tope, está a reventar el bar, a estas charlas que organiza Divulgadores del Misterio aquí en el Bar Negro. Y bueno, hoy tenemos un tema muy particular. Seguro que alguna vez habéis tenido la sensación, cuando estáis con una persona en concreto, de que después de estar siempre con ella, pues estáis como mal, bajos de energía, os sentís cansados, agotados. Cabe la posibilidad de que eso se trate de un fenómeno que se conoce como vampirismo psíquico o vampiros psíquicos, ¿no? En términos psicológicos se conoce como vampiros emocionales, ¿no? Que son esas personas normales, personas como cualquiera de nosotros, pero que tienen una fuerte carga de negatividad y, bueno, según dicen, pues se alimentan, en la psicología nos alimentan de nuestra energía y de nuestro buen humor. Ya veremos si es lo mismo esos vampiros psíquicos que esos vampiros emocionales, ¿no? Lo que sí que a mí me gustaría resaltar es que en muchos de estos casos el fenómeno pues puede ser consciente o puede ser inconsciente o puede ser voluntario o involuntario. Y en el caso de que sea voluntario y por lo tanto consciente, ¿nos podemos defender de ello? Existen, por ejemplo, organizaciones que promueven y que enseñan este tipo de vampirismo psíquico. Bueno, pues a lo largo de la charla de hoy pues lo vamos a ir viendo. Javier Ardies, él es licenciado en Ciencias Físicas, en la especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos. Trabaja como profesor de informática, además es investigador de ese lado, digamos, más oculto de la historia, de la antropología y del pensamiento mágico. Ha escrito varios libros y, bueno, el último de ellos, yo creo que todos lo conocéis, ¿no? Pues es el Objetos Malditos, publicado por la editorial Luciérnaga del Grupo Planeta. Yo no me voy a enrollar más, con él os dejo y seguro que a lo largo de la charla nos va a ilustrar y nos va a contar cosas que, aunque algunas de ellas nos podríamos llegar a imaginar, vamos a ver que algunas de ellas no solo caben en la imaginación, sino que son realidad. Con él os dejo. Un aplauso para Javier. Bueno, gracias y, bueno, como dice David, gracias sobre todo por vuestra asistencia. Y ya ha introducido muy bien el tema, ¿no? Yo seguro que todos tenéis algún caso de esos, alguien que os deja extenuado, ¿no? Que cuando tratáis con él, os veis un rato con él, os habla y salís de esa conversación pues más o menos tocado. Seguro que todos tenéis un caso o conocéis a alguien que le ocurre con otra persona. Entonces yo creo que el fenómeno en sí es bastante común, ¿no? Como para que nos metamos más en ello. Vamos a ir viendo un poco, pues a trazar de dónde viene este concepto del vampiro psíquico, ¿no? Es algo moderno, es algo actual, porque no siempre se ha hablado de él, pero tiene, por ejemplo, pues causas mitológicas, es decir, tiene precedentes mitológicos. ¿De dónde viene? O vamos a tratar de entender también qué es eso del vampiro psíquico. También es importante distinguirlo de ese vampiro emocional del que nos comentaba David en esa introducción, ¿no? Son cosas que yo creo que hay que distinguir. Bueno, un vampiro todos sabemos que es una entidad que se alimenta de nuestra fuerza vital, ya sea, todos conocéis por supuesto el típico vampiro del cine, ese no muerto o ese difunto que aparentemente sale de la tumba y se alimenta de la sangre, ¿no? de sus víctimas. ¿Por qué la sangre? Bueno, porque ese líquido es el portador, por decirlo así, de la fuerza vital. Entonces llamamos vampiro a cualquier entidad, sea muerta, sea viva, que de alguna forma necesita alimentarse de esa fuerza vital para continuar, ¿no? De la fuerza vital de otros seres vivos. ¿Pero qué es eso de fuerza vital? Porque hablamos mucho de ello y muchas veces pues, son conceptos como muy vagos. Yo creo que hay que remitirse pues, un poco a la metafísica, ¿no? De nuestras culturas más antiguas, ¿no? Eso de los tres mundos, según las culturas más antiguas, es lo siguiente. Nosotros vivimos en un mundo físico, un mundo denso, el mundo que percibimos con nuestros sentidos, pero en la creencia de todos nuestros ancestros pues hay otros mundos. En principio hay un mundo del espíritu, podríamos decir, muy alto, muy elevado,
en el que bueno, pues es la raíz un poco de toda la existencia y también de la no existencia, y entre ese mundo espiritual, por decirlo así, puro, y ese mundo denso y físico, habría un mundo de fuerzas sutiles. No me gusta llamarlas energías porque energía es un concepto físico y es algo que yo creo que escapa a lo físico, es decir, sería un mundo más allá de lo físico, pero tampoco que alcance ese lado espiritual. Vale, de lo que estamos hablando nosotros, de esa fuerza vital, se mueve en ese mundo intermedio, ese mundo de fuerzas que sería un poco el que genera que estos cuerpos densos en los que estamos, aparte, puedan moverse. ¿Por qué? Porque hay vida en ellos. Este concepto de la fuerza vital no solamente es algo que ha preocupado a nuestros ancestros, también incluso científicos, algunos científicos, se han ocupado de ello o han tratado de generar teorías en torno a ello. No hay ninguna demostración ahora mismo de que exista semejante concepto. La ciencia no admite la existencia de per se, no admite la existencia de una fuerza vital. Pero, sin embargo, sí ha habido algunos investigadores o algunos científicos que han intentado hacerlo así. Entre ellos, un precedente, no sé tampoco si llamarle científico, pero, por ejemplo, Mesmer fue muy popular allí en el siglo XVIII, pues por su concepto del magnetismo animal. Él observaba pues algunos fenómenos eléctricos y magnéticos y decía, yo creo que también existe una especie de magnetismo que no solamente afecta a los metales, al hierro con los magnetos, sino que también hay algo que atrae a las personas entre sí, que también las repele. Hay una especie de fuerza no sutil que no vemos y que sin embargo opera entre ellas. Mesmer pues un poco empezó a soltar, ¿no?, esa filosofía un tanto metafísica, intentando darle una explicación más o menos física. Y en tiempos más recientes, pues Wilhelm Reich, que era alguien muy allegado al círculo de Freud, pues él intentó explicar, ¿no?, determinados comportamientos en base también a una fuerza que él llamó orgón, pero que es el mismo principio. Es el de una fuerza sutil que no vemos, que no es densa y que sin embargo es la que mantiene animada a la materia viva, por decirlo así. De modo que incluso entre los investigadores, pues ese concepto en algunos de ellos está tan arraigado que intentan buscarle una explicación. Con esto nos quedamos con eso. Debe haber algún tipo de energía sutil en este pensamiento mágico, en la existencia del vampiro psíquico. En ese pensamiento mágico lo que hay es una fuerza vital que hace que nosotros estemos vivos, y esa fuerza puede ser intercambiada y en algunos casos absorbida. Es la teoría que subyace detrás de este aparente fenómeno. Esto de la fuerza vital, como os decía, pues procede de culturas muy dispersas y que prácticamente se encuentran en todo el planeta. Es algo prácticamente pues universal. Fijaros, por ejemplo, que en la tradición hindú, pues seguramente vosotros todos conocéis la existencia de esos cuerpos sutiles o de esos chakras, ¿no? Es algo que seguramente habéis oído hablar todos. Bueno, en la tradición hindú, perdón, esa fuerza vital, esa fuerza que nos rodea, se llama prana, es conocido como prana, y circula o circularía a partir de una serie de estructuras no densas, invisibles, que conformarían lo que se llamaría cuerpo etérico, cuerpo astral, que sería un nivel superior encima de ese cuerpo etérico. No voy a entrar en esas diferencias. En ese cuerpo, por ejemplo, pues habría, fijaros, dos canales grandes, Ida y Pingala, en el que esa fuerza circula y se colorea a su vez. Hay una que es positiva, por decirlo así, solar, y otra que es negativa, lunar. Y al mismo tiempo hay una serie de centros que actúan un poco igual que los órganos dentro del cuerpo físico, y esa energía o esa fuerza vital es de alguna manera transmutada en esos centros. En ella se concentra y en ella se manipula, por decirlo así, por parte de ese cuerpo sutil. Fijaros que las palmas de las manos también son especialmente importantes en ese intercambio energético, y de hecho muchos ya lo veremos más adelante, pero los vampiros psíquicos que son conscientes ahora mismo, y que los hay muchos, e incluso, como bien decía David, hay sociedades que tratan incluso de desarrollarlo, pues utilizan las manos precisamente como una ventosa para absorber, según ellos creen, la fuerza vital de otros seres humanos. Por irme también a otra tradición que yo creo que también conocéis muchos, pues en la tradición extremo oriental, ese mismo prana, esa fuerza vital que nos rodea a todos, es el ki, ¿no? Y también hay una serie de canales por los cuales circula a través de un cuerpo no físico, un cuerpo que está sobrepuesto al nuestro y de alguna manera pues invisible. Están los meridianos, que serían un poco equivalentes a los nadis. Y ellos, nosotros traduciendo de la terminología china, llamamos puntos, esos puntos famosos de acupuntura, pues serían además puntos en los que esa energía de alguna manera pues va viajando a través de esos canales. Esa es fijaros en el ideograma, ¿no? Para aquí, como es algo triple, ya antes hablaba de esos tres mundos, es una fuerza neutra, pero también positiva o negativa según se coloree, y sobre todo dinámica, en movimiento.
Para irnos más atrás y un poquito también más cerca de nosotros, pero más atrás en el tiempo, por ejemplo, en Egipto, una cosa similar a este tipo de ideas podemos encontrarlas en los conceptos de Ba y de Ka, ¿no? Que los veis aquí. Este es el Ba, fijaros que está representado como un ave con la cabeza del difunto, y es un poco pues la representación del alma. Pero más cercano a nosotros está el Ka. Es algo que no se mueve y que está pegado al cuerpo físico. Los egipcios decían que el Ba podía ir y volver, por eso está representado como un pájaro, es como el pensamiento, es el alma que va y viene, que puede volar libre. Pero el Ka es algo que está muy ligado, muy asociado al cuerpo físico, al cuerpo denso, y es que es esa fuerza vital que mantiene realmente al cuerpo en movimiento. Perder el Ka es perder absolutamente cualquier tipo de contacto con la vida. Por otro lado, y por otra parte, fijaros que también el mismo concepto, incluso en algo tan próximo a nosotros como la Guerra de las Galaxias, esa fuerza, no es ni más ni menos que eso, es la energía vital. Y de hecho incluso hay fanáticos de la saga que están intentando o están ya prácticamente creando una religión en torno a ese concepto. Son los viejos conceptos que continuamente se renuevan. Una tradición también muy próxima a nosotros, que ha dado lugar a un sistema tremendo, muy denso, que es la Cábala, es la tradición semítica, y en la tradición semítica encontramos una palabra, nefesh, compuesta por esas palabras nun, fe y shin, en las cuales eso lo que nos habla es del alma, lo viviente, pero es que la traducción de ese alma, de eso viviente, también es el aliento. Es decir, es como si el aliento también fuera el vehículo de esa fuerza que nos mantiene vivos, ¿no? Y entre los hindúes, por ejemplo, también el prana es algo que se mueve con el aliento. Las técnicas de respiración del yoga no son ni más ni menos que formas de asimilar ese prana, esa fuerza, esa vitalidad que está absolutamente rodeándonos en todas partes para meterla dentro y que haya un flujo perpetuo de energía continuo. Lo que tiene que haber es un flujo, no tienes ni que almacenarla ni que retenerla, ni que dejarla estancada, tiene que ir y venir. Ahora veremos que tenemos que dar y tomar, y ahora veremos que los vampiros psíquicos lo que hacen es que no dan, solo toman. Bien, fijaros que incluso la propia Biblia en el Levítico nos dice hasta qué punto sangre, aliento y vida están muy, muy relacionadas, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Los israelitas piensan que si tú asimilas la sangre, por ejemplo, de un animal, todo el psiquismo más bajo de ese animal está siendo absorbido por tu alma. Y estás, de alguna forma, incorporando elementos pues bajos, por decirlo de esa manera, de una psique animal en tu propia psique. Por lo tanto, para ellos, consumir sangre es consumir, no ya el hecho, no es la sangre físicamente, sino esa cosa invisible que transporta la sangre, que es la vitalidad. Y también el aliento. Y bien, en magia, precisamente, lo que se utiliza, seguramente habéis oído todos de cómo se untan velas, de cómo se utilizan también en algunos casos pues líquidos de la víctima o de aquella persona a la que se quiere curar para poder influir sobre ella. ¿Por qué? Pues precisamente porque en esos líquidos que se usan, que suelen ser la sangre, la saliva, la leche, etcétera, precisamente vive esa, o se condensa con una mayor fuerza, esa fuerza vital. Supuestamente esa energía vital se condensa mucho más en ese tipo de líquidos. Y justamente es ese líquido el que ansían en muchas mitologías todo tipo de vampiros. Las larvas, por ejemplo, en la tradición grecolatina, iban atraídas hacia la sangre. Cuando se hacían sacrificios de sangre, las larvas son como espíritus bajos, lo que llamarían los ocultistas, por ejemplo, el bajo astral. Bien, pues acudían como espíritus, como sombras que venían del Hades, acudían al olor de la sangre, pero no a por la sangre, sino a por esa fuerza, por ese vapor cálido que escapa, que emana de la sangre y que en realidad es la vida, porque evidentemente algo que no es de este mundo ya no puede tomar nada sólido, pero sí puede absorber esa fuerza que teóricamente está asociada a ese líquido. Lamias, mempusas, son también personajes tradicionales en la mitología que también absorben ese tipo de líquidos. Algunas de ellas, por ejemplo, las lamias y las empusas, lo que buscan suelen aparecer en forma de bellas mujeres que lo que hacen es tratar de atrapar, sobre todo a mancebos fuertes. ¿Por qué? Porque al hacerlo así lo que hacen es absorber esa vitalidad, ese vigor que tienen esos jóvenes. Los súcubos, lo mismo, igual que los íncubos, efectivamente, macho, hembra, lo que hacen es tratar, supuestamente demonios, es absorber esa fuerza generando mediante la excitación sexual que tu prana pues salga hacia afuera y que ellos puedan absorberlo. Es decir, mitológicamente es algo que nos sigue desde hace mucho tiempo. No es algo que el vampiro psíquico no es algo que se haya inventado ahora ni sea reciente. Fijaros, por ejemplo, que en China hay un vampiro. Y de momento me voy a retrotraer a vampiros porque siempre tenemos la idea de que el vampiro es hematófago, es decir, se alimenta de sangre. Y no, incluso en Extremo Oriente o aquí en Occidente hay vampiros que no se alimentan de sangre. Y de hecho la mayoría de los relatos en la Edad Media
no eran o lo que decían las supuestas víctimas de los vampiros no es que les habían mordido el cuello, ni mucho menos, aunque en algunos casos aparecían moratones, sino que les asfixiaban o se les echaban encima y les robaban ¿el qué? El aliento. Y el aliento es prana, es fuerza, es vida. Fijaros, por ejemplo, en los Jiangxi, que son los típicos vampiros chinos. Hay crónicas de ellos, la crónica de Qi Wuli, que es un autor del siglo III a.C., donde nos describe ya pues con ese aspecto terrorífico que veis ahí, uñas largas, cabellera y vello blanco y verdoso, porque los cadáveres chinos eran envueltos en sudarios de lino y eso atraía cierto moho que dejaba pues la piel tintada de verde. Solían representarse como vestidos así, con el típico traje de los funcionarios manchú de la dinastía Qing, y con los brazos hacia adelante porque tenían rigor mortis, eran muertos que volvían a la vida, pero estos muertos, que además la traducción literal de Jiangxi es eso, muerto que salta, porque no puede moverse de otra manera debido a ese rigor mortis, no chupan sangre. Ahora sí, si vemos películas de Hong Kong, veremos que se han apuntado al carro de Drácula, etcétera, y chupan la sangre, pero en las tradiciones chinas lo que hace un Jiangxi es olfatear tu respiración. ¿Qué es lo que hace? Oler tu vida. ¿Y qué hace? Ir hacia ti saltando, grotescamente además, y absorber tu vida de un solo golpe. Se dice que el Jiangxi es capaz de asimilar tu aliento de una sola sentada y dejarte absolutamente exhausto, muerto al instante. Y eran, pues por eso, muy, muy temidos. Se activan con la luna. Y bueno, ahí incluso pues encontramos en China, algunos arqueólogos han encontrado cadáveres que estaban maniatados con cuero para evitar precisamente que ese supuesto cadáver saliera o pudiera salir para absorber la vida de los difuntos. Pero como os digo, no es un vampiro que muerda y se alimenta de la sangre, es un vampiro que se alimenta de la energía, de la fuerza vital, directamente. Fijaros en ese, curiosamente, los magos taoístas bregaban mucho con este tipo de vampiros y una forma de dejarlos dormidos era utilizar este talismán que se llama Pin Jin Fu, y en cuanto eras capaz de ponerle ese Pin Jin Fu, que era dibujado, por supuesto, con técnicas rituales taoístas, era puesto en la frente, el vampiro pues quedaba inerte e incluso a merced del propio mago, que podía incluso manejarlo y decir, pues ahora ve para acá, o ve para allá, o vete caminando hasta la aldea, donde generalmente pues se les conseguía quemar, porque era la única forma de acabar con ellos. Y también, fijaros, las mismas cosas que más adelante en Occidente también harían, cortar la cabeza, desmembrarlo, pincharles o clavarles con estacas de hierro, prácticamente lo mismo. En vez del ajo lo que suelen utilizar precisamente es el arroz. Círculos de arroz y zumo de azufaifo se supone que son mortales para el vampiro y que son la forma de detenerlo. Pero insisto, fuera de los muchos características del Jiangxi, lo bueno es eso. Lo bueno es que no muerde, te chupa el aliento, te absorbe, ve cuando respiras. De hecho, una de las formas de decir, si ves un Jiangxi, lo primero que tienes que hacer es no respirar, tratar de contener la respiración, porque esa circulación de tu vida, de tu aliento, de tu fuerza vital dentro de ti es la que lo atrae. Y bien, pues si nos venimos a nuestro occidente, si nos alejamos de ese extremo oriente y venimos aquí, pues también encontramos vampiros psíquicos también en el mundo grecolatino. Pero por ponernos un ejemplo, este hombre de ahí es Aristófanes, un famoso dramaturgo griego, y este hombre pues escribió 2 comedias, era muy dado a un humor muy fino y muy ácido. Por un lado Las ranas y otro La asamblea de las mujeres. Bueno, pues este hombre compara a ciertas ancianas que buscan yacer con jóvenes con las empusas. Las empusas eran un tipo de vampiro dentro de la mitología griega. ¿Por qué hace esta comparación? Pues porque hay una tradición muy antigua que dice que si tú te acuestas con alguien muy joven, una persona mayor se acuesta con alguien muy joven, lo vampiriza y se hace más joven. Y esa tradición incluso se rastrea hasta en la propia Escandinavia, donde algunos reyes se hacían, aunque no podían hacer absolutamente nada con esas mujeres o con esas doncellas jóvenes, se hacían acostar con esas mujeres precisamente para absorberles esa fuerza, esa energía, no con otro propósito. Y eso incluso en Grecia pues también se hacía. Como os digo, hay vampiros que sofocan y roban el aliento, y también el típico vampiro occidental, el típico vampiro europeo, pues hace lo mismo. En realidad son muy pocos los casos en los que se dice que absorba la sangre o que muerda. En algunos casos, por ejemplo, como en los casos de Medvedia, que es un pueblo en Hungría en el que
En el 1725 y 1732 aparecieron diferentes casos con mordeduras en el cuello de algunos de los de gente a la que después desenterraron porque supuestamente pues había un vampiro en la aldea y había ido creando pues todo tipo de víctimas. Pues en algunos de ellos sí aparecían 2 marcas, pero la mayoría de ellos lo que testificaban poco antes de morir, que morían a los 2 o 3 días, curiosamente, posiblemente de alguna epidemia infecciosa de las muchas que había en la frontera con Hungría, tierras muy pobres por otra parte, muy pobres, pues decían que lo que se les aparecía determinado difunto y se les echaba encima para robarles el aliento, es decir, que los sofocaban. Y de hecho muchas de las descripciones en la Edad Media de vampiros no hablan de que vino no sé quién tal personaje y me mordió, no, el sueño se me apareció y me sofocó. Hay incluso en la mitología alemana una especie de duende llamado el Efialtes, que es muy temido porque lo que hace es, incluso también en España veremos que hay también cosas parecidas, que lo que hace es oprimirte el pecho y sacarte el aliento que tienes. ¿Para qué? Para absorberlo. En España, por ejemplo, también hay una tradición parecida, que son las manonas. Las manonas supuestamente aparecen en sueños y tú notas la sensación de que te están oprimiendo el pecho y de que te roban el aliento. Pues prácticamente es lo mismo. Hay diferentes casos, por ejemplo en Grecia están los bricolacas. En bricolacas, los bricolacas griegos tampoco muerden, tampoco van paseándose por las casas buscando a su víctima para echarse sobre su cuello y absorberle la sangre. No, los bricolacas te llaman y si contestas, entonces mueres al cabo de 2 o 3 días. Es una forma de decirse que se están apoderando de tu nombre, que se apoderan de tu vitalidad. El pastor de Blow también es otro, por poner uno de los muchos casos también en los que hay en Europa. Es un típico vampiro, era un pastor que murió, un pastor que por lo visto tenía una gran envergadura, físicamente era muy grande, muy fuerte, y bueno, pues este hombre lo que hacía era lo mismo, se paseaba por las casas y llamaba a la gente. La gente a la que llamaba, los 2 o 3 días decían, eso se comenta en las crónicas de cierto investigador medieval, pues decían que morían a los 2 o 3 días. Este hombre, curiosamente, pues sabían dónde estaba enterrado, fueron a por él, le sacaron, cuenta la crónica, no sé si es muy creíble, que cuando le estaban estacando se reía de la gente que le estaba clavando esa estaca y decía muchas gracias por darme algo con la que defenderme de los perros. O sea, por lo visto era terrible. Y de hecho, pues la gente huyó asustada y por lo visto estuvo durante la aldea pues siendo todavía más terrible. Ya no solamente mencionaba el nombre, sino que realmente sofocaba a sus víctimas hasta que contrataron a un verdugo, lo desenterraron, lo llevaron a la carreta. La descripción es absolutamente dantesca porque dice la crónica que mientras iba en la carreta iba berreando, gritando como un poseso y moviendo de manera agitada sus miembros, brazos y piernas hasta que fue quemado y por fin ya acabaron con el dichoso pastor. Pero lo mismo, este pastor no estaba acusado como vampiro de absorber la sangre. Llamaba por el nombre a sus víctimas y ellas morían. Es una forma de decir que realmente se alimentaba ¿de qué? De su alma. Pero esto, como os digo, son precedentes de donde podemos encontrar vampiros psíquicos en la mitología, tanto nuestra como de Extremo Oriente. Hemos visto también que incluso existen esas tradiciones, ¿no?, de que alguien puede absorber la energía de otro. En Grecia, en Escandinavia, como os decía, había auténticos reyes que se hacían rodear de gente joven precisamente para mantenerse ellos más fuertes. Luego creían que de alguna manera la vitalidad puede pasar de uno a otro. Pero el concepto que tenemos nosotros de vampiro psíquico pues procede de esta mujer. Esta mujer es Dion Fortune, que es el moto mágico que ella utilizaba y que era Violet Farr. Su nombre auténtico era Violet Farr y bueno, pues desde muy joven estuvo involucrada en temas de magia. Fue iniciada en uno de los templos de la Golden Dawn, en la Estela Matutina, y ella misma acabó creando una orden de magos, por decirlo así, llamada la Fraternidad de la Luz Interna, Inner Light. Bueno, pues esta mujer escribió mucho, hizo grandes obras dentro del ocultismo y de la magia. Una de ellas es Autodefensa Psíquica y en 1930, que fue cuando publicó esta obra, es la primera vez que se habla de vampirismo psíquico con esa nomenclatura y alguien además que trate el tema de manera pues un poquito larga, ¿no? O sea, que lo trate con determinada profundidad. Para ella decía que además es una mujer que estaba involucrada en muchos temas de psicología. Ella estudiaba psicología y estuvo en un hospital en Londres, pues estudiando. Más adelante, pues ella misma se convirtió también en profesora y pues hacía tutorías de alumnos. Empezó pues con Freud, ¿no?, estudiando a Freud y pues trataba casos. Entonces ella empezó a ver, comentaba que encontraba casos en los que le venían una persona pues quejándose de problemas psicológicos y esa persona solía venir acompañada.
La persona que tenía problemas psicológicos parecía ser alguien manipulable, muy sugestionable, y la persona que le acompañaba, que podía ser pues una madre, una pareja, sin embargo, pues era una persona más bien fuerte, es decir, había una especie de polo positivo y una de polo negativo en la pareja. Y curiosamente se daba cuenta de que cuando los separaba, uno empezaba a ir mejor y el otro empezaba a decaer. Como si realmente, al separarlos, una especie de nexo se hubiera roto y uno de ellos empezara a recuperarse y el otro pues empezara, en vez de a medrar, a ir decreciendo, por decirlo así. Ella entonces pensaba o decía que eso le llevaba a pensar que eso lo que estaba realmente es ante una relación de parasitismo psíquico, que era como ya lo definía en ese momento. Es decir, una persona de alguna manera se alimenta de la vitalidad de otra y ella va creciendo, se va convirtiendo en más voluntariosa, más fuerte, mientras que la otra pues va decreciendo, cada vez se va haciéndose más postergada, más sugestionable, etcétera. Bien, pues como os digo, ella separaba eso. Y decía, bien, hay estos casos en los que cuando los separo, pues parece que uno y otro están... parece que se rompe ese vínculo, ¿no? Esa especie de canal que va de uno al otro. Ella fue la primera que habló primero de parasitismo psíquico y después también de vampirismo psíquico. Ahí ya hizo una pequeña distinción. El siguiente, que habló del tema, fue este señor, Anton Stendhal Lavey, que fue el creador de la Iglesia de Satán, a partir de la cual pues han ido generándose diferentes cismas y han ido surgiendo diferentes grupos, entre ellos algunos grupos dedicados al vampirismo y en algunos casos incluso algunos que están registrados como religión en los Estados Unidos. Bueno, pues este hombre escribió, entre algunos de los libros que escribió, uno de los más conocidos, en el 69, escribió la Biblia satánica y allí habla de vampiros psíquicos también. Pero bueno, si uno lee lo que dice Lavey sobre vampiros psíquicos, corresponde más bien a lo que decía David en esta introducción cuando me presentaba, pues lo que corresponde es más bien a un vampiro emocional. Es decir, lo que él habla es de la típica persona que intenta manipularte, que intenta llevarte de un lado para otro y que te marea, que al final consigue siempre lo que quiere y que de alguna manera pues es, como decimos, tóxico, pues, genera relaciones tóxicas con nosotros y que de alguna forma pues siempre nos deja egoístamente, siempre consigue lo que quiere y nosotros no. Pero yo creo que Lavey, que además decía él que se había inventado él el término, ya hemos visto que no, que la primera fue de Diane Fortune, pues no. Realmente de lo que él está hablando son de vampiros emocionales. Pero no hay, por eso, es decir, porque tú tengas que aguantar a una persona que intenta manipularte, y las hay, personas muy manipuladoras, que intentan buscarse las pequeñuelas para conseguir de ti lo que quieran, pero no te drenan de energía. Es decir, no tienen por qué dejarte de capa caída, ni mucho menos, salvo, claro, que sean tan pesadas que por la propia pesadez pues te dejen tirado. Pero en realidad no hay realmente un trasvase de fuerza vital de ti hacia esa persona. Es decir, son personas que realmente lo que utilizan es tienen miles de maneras de manipularte o de buscar alguna forma de sugestionarte para conseguir lo que quieren, pero no se les puede llamar vampiros psíquicos, más bien vampiros emocionales. Si lo que pongo ahí, un manipulador, un pinche tirano, efectivamente, esos vampiros emocionales son manipuladores, efectivamente, y Carlos Castaneda los definía muy bien como pinches tiranos. Si conocéis a Carlos Castaneda, que es ese escritor que decían que era de Perú y que hablaba sobre Don Juan Matus, un famoso indio yaqui. Bueno, hay una serie de libros escritos sobre Carlos Castaneda, pues entre ellos Don Juan Matus, su supuesto maestro de yaqui, un chamán yaqui, le hablaría de que todo el mundo tenemos en nuestra vida, hay siempre un pinche tirano, es decir, alguien que nos hace la vida imposible y que el mago debe utilizar precisamente para crecerse él. No tomárselo como algo que me molesta, sino como algo que te da como una valla que tienes que saltar y superarte a ti mismo, por decirlo de alguna manera. Bien, como os decía antes, por mucho que diga Lavey, que además no está hablando de vampiros psíquicos sino de vampiros emocionales, es Diane Fortune la primera que hablaba de este tema. Y ya como os decía, pues ella, que trabajaba como psicóloga, pues tenía muchos casos en los que veía este tipo de cosas, ¿no? Como aparecían esas parejas en las cuales uno aparecía como muy voluntarioso, un polo positivo y otro negativo, que parecía estar un poco como a la sombra del otro, ¿no? Y ella lo achacaba muchas veces, aunque ella decía que en su libro, en Autodefensa Psíquica, que al principio lo explicaba en términos de psicología freudiana, pues con el tiempo, y ella que estaba muy metida en ocultismo y en magia ceremonial, acabó achacándolo realmente a que existía realmente un vampirismo por parte de ese polo positivo respecto de la persona, de ese polo negativo de la relación. Decía incluso que hablaba con algunas de las enfermeras y que ellas acababan igual, que determinados pacientes, cuando hablabas con ellos, o incluso ella misma, pues la dejaban absolutamente cao.
Y muchas de las enfermeras con las que trataba pues decían lo mismo, sí, tal paciente es que te deja exhausto. Y entonces ella recogía un poco estos testimonios y decía, caramba, algo pasa aquí. Algunas incluso decían, es que algunas no te deja exhausto aquí, a ti, es que incluso las propias máquinas las deja sin voltaje, es decir, las deja vacías, le comentaban algunas enfermeras. Claro, aquello daba que pensar. Ella se daba cuenta también de eso, de esas relaciones mórbidas y de eso, de cómo el activo colapsaba cuando las separabas, ¿no? Separabas a las dos personas y cuando dejabas a la una sin el alimento de la otra, una decaía y la otra empezaba a ponerse bien. Y ella por eso decía que eso era parasitismo psíquico. Decía, por ejemplo, que muchos complejos de Edipo y de Electra también se explican por ese trasvase psíquico y que incluso algunas personas que sufren ese tipo de complejo acaban incluso pareciéndose a los padres, porque realmente hay un trasvase de energía o de fuerza psíquica, según ella, que iba de un polo al otro y a que afectaba incluso a nivel físico. Y también lo explicaba de ese modo. Pero luego ella hablaba también de vampiros psíquicos y ella lo relacionaba con gente que sabía hacerlo. Es decir, para ella el parásito emocional, el parásito psíquico era alguien que sin ser consciente de ello absorbía la fuerza de otro. Pero ella hablaba también de vampiros psíquicos como gente que sabía lo que estaba haciendo. Y sabía lo que estaba haciendo porque estaba metida o involucrado también en temas de magia ceremonial. Y bueno, pues contaba diferentes casos. Por ejemplo, comentaba un determinado militar inglés que había estado en Filipinas y escribió un libro famoso en su momento, en el que hablaba de los Beverlands filipinos, de un pueblo un curioso pueblo que decían que de vez en cuando tenían la necesidad de alimentarse de humanos. ¿Y qué hacía esta gente? Pues se perdían, se iban al bosque, se tiraban al suelo y no iban a comer como un antropófago normal, no. Se tiraban al suelo, dormían y sentían que su alma iba volando en forma de pájaro hasta la víctima y de allí se internaban, por decirlo así, se metían dentro de ella y devoraban sus vísceras. De alguna forma es un vampiro psíquico. Incluso decía el propio autor, ese supuesto oficial inglés, que bueno, que había visto en una ocasión como esos Beverlands, que se les puede reconocer por un determinado aullido, una especie de sonido que tú vas viendo desde el cielo, pues los había visto meterse en una casa y que al día siguiente al ir a visitar a la casa, pues había encontrado al dueño de la casa muerto, aparentemente sin ninguna explicación física, algo que bueno, estaba escrito en esa obra. Ponía también varios casos, por ejemplo el caso del joven D. Ella no pone los nombres en sus libros. El tal joven D, pues era un joven de buena familia que, pues fue invitado a una casa donde vivían ella y otra compañera y, bueno, pues por lo visto, según cuenta Dion Fortune, a determinada hora de la noche los perros aullaban en la calle siempre a la misma hora y al poco tiempo una especie de fuerte viento abría las ventanas y por más que las cerraran las abría. Y bueno, pues alguna gente en la casa empezaba a encontrarse al día siguiente, pues tenía pesadillas, se encontraba mal, débil, etcétera. Según ella, en una de estas ocasiones, su mentor, ella lo llama Z, aunque conociendo un poco la vida de ella sabemos quién es, y era un iniciado también, un francmasón irlandés, con nombre y apellidos. Bueno, pues dice que una vez consiguió acorralar a esa entidad y absorberla y de alguna forma pues neutralizarla. Indagando acerca del joven D, pues resulta que, según dice ella, según cuenta, el joven D conocía a otro joven, a un primo suyo, que había venido del frente de la Primera Guerra Mundial, y que, bueno, que en ese frente, pues, había sido herido por una granada, estaba, pues, convaleciente. Pero, por lo que ellos pudieron determinar, había una extraña relación entre el joven D y su primo, una relación un tanto mórbida. En una ocasión, incluso por lo visto, su primo acabó mordiendo en el cuello al joven. Y bueno, tenían ahí una relación pues bastante extraña. Conclusión, ¿qué decía Dion Fortune? Pues decía, bueno, pues indagando parece que muchas tropas del este habían ido al frente francés y que entre esas tropas, decía ella, algunos eran versados, gente, magiares y pueblos del sureste de Europa, que eran versados en magia negra y en magia póstuma, que luego veremos lo que es, y que es de alguna manera pues magia dedicada a que cuando mueres no hay una segunda muerte. Se supone que en el ocultismo se habla de dos muertes. Una primera muerte, que es la muerte física, en la que te separas del cuerpo físico, pero una en la que te desprendes también de tu cuerpo astral, en la que tu cuerpo astral también, pasado un tiempo, pues desaparece. Bien, según los postulados de este tipo de magia, lo que se intenta hacer es mantener vivo, o mantener ese lazo entre tu personalidad
y ese cuerpo astral para poder seguir viviendo en ese plano invisible, en ese plano etérico. ¿Y cómo puedes conseguir eso? Pues no te queda otra, como ya no tienes forma de alimentarte, no hay otra forma nada más que alimentarte de los seres vivos a los que puedas capturar. Según Dion Fortune, lo que había ocurrido es que uno de esos personajes en ese frente francés había, por un lado, vampirizado al primo de D, el cual a su vez mediante ese mordisco había pasado esa entidad a ese joven, y ese joven a su vez estaba vampirizando al resto, es decir, que de alguna forma se montaba una cadena. ¿Una cadena por qué? Porque el joven, al verse él mismo viéndose sin energía capturada por su propio primo, él mismo también había aprendido técnicas inconscientemente para absorber la vitalidad de los que lo rodeaban. Entonces estamos hablando aquí, por un lado, de vivos que no saben que son vampiros y que están absorbiendo esa fuerza psíquica, y de muertos antes vivos, evidentemente, que eran magos, ocultistas, que sabían lo que hacían y que han sabido mantenerse y sobrevivir a esa segunda muerte que le habría llegado, según cuenta Dion Fortune, cuando ese adepto que estaba en la casa en ese momento, Z, pues consiguió arrinconarlo, haciendo un círculo y absorberlo. Absorberlo significa, pues, absorber completamente ese cuerpo etérico dentro de él, para que la personalidad de ese supuesto mago negro pues quede sin ese vehículo intermedio y pues tenga que ir, como dice ella de una manera muy explícita, acudir, quieras o no, al juicio de Osiris, es decir, a ser pesado y a ser juzgado y a pagar por tus actos. Hay otros muchos casos que ella va poniendo. Bueno, ahí os cuento, por ejemplo, que una de las formas, según ella, que tiene un mago ritual, alguien, un iniciado, de acabar con un vampiro es justamente absorberle, es decir, coger esa fuerza etérica y absorberla a través de la suya propia. Dice Dion Fortune que cuando eso ocurre, tú mismo te ves un poco pues mareado o embriagado por la sensación de la forma física, de esa forma etérica que estás absorbiendo. Si es, por ejemplo, la forma de una forma de pensamiento llena de violencia, tú vas a sentir una especie de arrebato de violencia, pero el iniciado pues tiene la fuerza suficiente como para poder controlar esa oleada y absorberla hasta que desaparece. Eso, como os digo, es lo que contaba esta mujer, pues muy ligada, como os digo, pues a muchos grupos ceremoniales como son la Golden Dawn, que ha tenido pues una importancia tremenda dentro de lo que es la magia ceremonial en Occidente en el siglo XIX, en el XX y en el XXI. Bien, pues como os decía, ya nos decía algo Dion Fortune acerca de los vampiros psíquicos, y es que algunos practican, según ella, una especie de magia, o que son adeptos que han conocido o han tenido los recursos, las técnicas para sobrevivir en la muerte y en este mundo invisible, estar entre nosotros para absorber esa fuerza. A eso se le conoce como magia póstuma. Los ocultistas lo han llamado así, y digamos que la primera vez que ha aparecido este vocablo, esto de magia póstuma, pues aparece en 1704, con una obra, ese es un facsímil original, de Carl Ferdinand von Scherz, en el cual pues habla de vampirismo, pero habla también de que muchos de los vampiros, y es cierto, dentro de la mitología de los vampiros en Occidente, muchos de ellos son brujos en vida. Son brujos que han vendido supuestamente su alma al diablo, y una vez que han muerto, pues ese mismo diablo o otro anima a sus cuerpos y camina entre los vivos, por decirlo así, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo se mantiene en pie? Pues absorbiendo esa fuerza. De modo que, de alguna manera, es algo viejo, muy antiguo. En Rumanía, por ejemplo, se habla de Strigoi viu y Strigoi mort, vivos y muertos. Strigoi, además, tiene mucho que ver con la palabra strige, que significa bruja, es decir, son hechiceros que en vida, bueno, pues han cometido todo tipo de tropelías desde el punto de vista que practican la magia negra, y al morir, pues luego se convierten en auténticos vampiros, es decir, pretenden continuar viviendo, no quieren ir a ese juicio final al que todos estamos abocados para rendir cuentas ante Osiris o ante como queramos llamar a esa entidad superior, y que tratan de mantener su personalidad a toda costa, apegarse. Y vosotros sabéis que hay espectros y tal, en toda la parapsicología se habla de espectros que quedan apegados a la tierra y están un poco aquí pues como pegados como calcomanías porque no quieren ir a esa otra parte. Pero estamos hablando aquí de gente que sí sabe lo que hace y que voluntariamente sabe cómo moverse y que en vida practica para poder hacer eso, y los hay, y hay grupos así. Se trata de evitar efectivamente esa segunda muerte. El tema de la magia póstuma además ha sido puesto muy de moda, pues por ejemplo, por luciferianos, escritores luciferianos como Jean-Paul Bourge. Seguramente muchos lo conocéis, seguramente habéis visto un libro que se llama Música, Rock y Satanismo. Bueno, pues es un famoso escritor luciferino, y habla pues sobre todo de temas de grupos satánicos, grupos luciferianos, y pues da muchas pistas en cuanto a cómo actúan y cómo funcionan esas organizaciones.
Jean-Paul Bourret remontaba la magia póstuma, esta magia dedicada a pervivir, a perdurar después de la muerte, pues hablaba, por ejemplo, de un dios tracio, Zalmoxis, y decía él que había un grupo, una especie de grupo hermético cerrado entre los tracios que se dedicaba al culto de Zalmoxis y que se autosacrificaban en un momento dado lanzándose contra estacas para convertirse en vampiros, y que procede de hasta ahí. Yo, por lo que he podido averiguar, y otros muchos investigadores antes que yo, Zalmoxis es, sí, una especie de semidios griego, pero más conectado con el orfismo y con otro tipo de metafísicas mucho más, digamos, más blancas y no tan negras como comentaba Bohr. También comentaban que la Orden del Dragón, no sé si algunos lo conocéis, pero Vlad Tepes, el famoso Drácula, pues su padre fue iniciado en la Orden del Dragón, orden que fue creada por Segismundo, este hombre que veis ahí, que era, bueno, pues era emperador de Hungría nada menos, y que, bueno, tenía que luchar contra los turcos, que en ese momento pues tenían pues prácticamente atenazada Europa, y tenían pues todos los Balcanes prácticamente eran suyos, y estaban pues machacando las fronteras de Austria y de Hungría. Y este hombre pues lo que hizo fue crear una orden de caballería llamada la Orden del Dragón, con precisamente con la intención, con la idea de generar el espíritu suficiente como para crear una especie de cruzada para luchar contra los turcos. Sin embargo, algunos, entre ellos Jean-Paul Bourret, dicen que no, que en realidad lo que había detrás de esta orden, curiosamente, que es el logotipo, lo veis allí, es el famoso Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, el dragón que se muerde la cola, con una hoja en la que está inscrita una cruz. Tenían anillos, todo tipo de los caballeros del Orden del Dragón tenían las insignias puestas pues prácticamente en todas partes, en pendones, pabellones, etcétera. Y bueno, pues dicen que tanto él como Bárbara de Celje, su mujer, su segunda mujer, en realidad eran un matrimonio dedicado pues tanto a la magia como al hermetismo, y que en realidad la Orden del Dragón lo que escondía era precisamente una de estas sociedades dedicadas a convertirse en vampiros después de la muerte, y se basaban también en ello, en cierto libro, el libro de la magia sagrada de Abramelín el Mago. Algún autor incluso ha dicho que es un libro extrañísimo, difícil de encontrar. Yo tengo el ejemplar y esta foto es un ejemplar mío, no es nada difícil y no tiene absolutamente nada que ver con vampirismo. De hecho, siempre hablan de un capítulo en el que dicen esto es el capítulo en el que te dicen cómo convertirte en vampiro, y no, es sencillamente la forma de crear un familiar, es decir, un espíritu auxiliar como el que puede haber entre hechiceros y brujas. Hasta aquí un poco lo que se ha dicho hasta hace poco, pero vamos a ver ahora cómo está el vampirismo en el siglo XXI, y está muy activo. Y os comento por qué. Yo antes os decía eso, que prácticamente todos sabemos lo que es un vampiro psíquico, todos tenemos algún tipo de experiencia práctica con ellos, entonces no me quiero enrollar mucho con ello porque todos lo conocéis y sabéis lo que es. Lo que quizás no sepáis es eso, que ahora mismo hay gente que se autodenomina vampiro psíquico y que incluso no reniega de ello o trata de ocultarlo, sino que lo afirma, se reúne e incluso tratan de utilizar técnicas para desarrollar ese vampirismo psíquico. Y de hecho, por ejemplo, hay un templo del vampiro. El templo del vampiro es una organización, es una iglesia que fue creada en 1989, en diciembre, por Lucas Martel. Lucas Martel era una persona muy del círculo de LaVey, un íntimo de LaVey, que bueno, no estaba muy de acuerdo con él. LaVey, si algunos que lo conocéis, si conocéis la Biblia de Satán y todo su periplo a través del ocultismo contemporáneo, etcétera, pues creó ese templo de esa iglesia de Satán, pero que de alguna forma en realidad no es ni más ni menos que nihilismo, es decir, el culto al ego, no tiene ningún tipo de culto a ningún dios, ni siquiera creen en el diablo, es decir, para ellos es sencillamente, el diablo es una especie de representación de la naturaleza y de los instintos que todos tenemos y a los cuales hay que darle salida, y LaVey pues era para mí un buen propagandista por un lado, sabía utilizar los medios de comunicación muy bien, y bueno, lo que hacen es, pues eso, es un culto al ego, no creen en absolutamente nada salvo en el ego. Bien, algunos satanistas no están de acuerdo con eso, porque sí creen que realmente hay una entidad satánica, ¿no? Y a partir de esa escisión, por ejemplo, de gente que se escindió del templo de Satán, pues nace el templo de Set, que son auténticos satanistas porque sí creen en Satán. Pero además hay otros que también dentro de cuando la iglesia de Satán empezó a tener ya pues gente más joven dentro, muchos de ellos eran aficionados al vampirismo, y algunos de ellos empezaron a agruparse entre sí y a crear grupos dentro de la propia iglesia de Satán. Bueno, pues de uno de estos grupos, y presididos por Lucas Martel, nace este templo del vampiro, que ellos dicen que se llaman así ahora, pero que antes eran la Orden del Dragón, esa orden de la que os comentaba antes,
que había estado militando pues Vlad Tepes y otros muchos nobles de la época, entre ellos un famoso rey aragonés. Bien, pues ellos dicen que son la reviviscencia moderna, por decirlo así, de esa orden del dragón, que ahora se llama así, y que son una religión oficial, estatalmente, han sido registrados así, y tú puedes formar parte de ese templo, de esa iglesia. Tienen su propia Biblia, The Vampire Bible, que tú puedes comprar por un módico precio en su página. Tienen todos estos grupos, lo curioso que tienen es que tienen un estudiado y potente merchandising, y todo se puede comprar, incluso pues, anillos, parafernalia, etcétera. ¿Qué es lo que pretende o qué es lo que hay detrás de esta religión de vampiros psíquicos? Porque estos vampiros no muerden, y son vampiros vivos, ojo, son vampiros psíquicos. Ellos piensan que son capaces de asimilar la energía de nosotros. No iba a decir de sus semejantes, pero es que creen que no son semejantes a nosotros. Para ellos son firmes creyentes de esas teorías de Zerakia Sitchin, este hombre que seguramente muchos conocéis, es los Anunnaki, los famosos Anunnaki, pues ya están aquí. Sí, efectivamente. Pues esta gente del templo del vampiro piensa que en realidad están conectados a esos viejos dioses que habrían llegado y habían creado al ser humano como ganado, y que ellos forman parte de esas líneas de sangre procedentes de los Anunnakis, y que el templo del vampiro lo que hace es como estar haciendo un llamamiento a todos esos niños perdidos que en realidad tienen sangre de Anunnakis para reunirse y para realmente pues para conocerse como son, para conocer lo que son. ¿Y qué son ellos respecto de nosotros? Pues nosotros somos ganados. Es decir, somos potencialmente fuentes de energía, y ellos son seres superiores, procedentes, descendientes de esa línea de semidioses que son los Anunnakis, y que tienen todo el derecho, según ellos, claro, por supuesto, de alimentarse de nuestra fuerza psíquica. Ellos son los niños perdidos. Fijaros también en qué se basa la filosofía, que está básicamente trazada directamente desde la propia filosofía de Sandor Lavey, que también bebe por su parte de Aleister Crowley, de Nietzsche, y hace un poco un refrito de todos esos personajes. Dice: soy un vampiro, adoro mi ego y mi vida, mis únicos dones, y honro mis instintos animales. Es decir, se reconocen como una especie de élite, de casta, que no es que vive entre humanos, pero que no es humana por su línea de sangre, porque cromosomáticamente son diferentes, y que están en su derecho de alimentarse de nuestra fuerza vital, que es lo que hacen, porque son superiores, y ya está, depredadores. Y lo dicen y se quedan tan panchos. Dentro de este templo hay dos vías iniciáticas, porque tienen también una serie de conceptos mágicos y de magia ritual entre medias. Hay la vía diurna y la vía nocturna. La vía diurna enseña al iniciado pues a disfrutar de su condición vampírica, de su condición superior, y a disfrutar de la vida, vaya. Y la vía nocturna va orientada o va enfocada un poco más a sacar partido a nivel un poco más espiritual, podríamos decir, de esas potencialidades que ellos creen que tienen dentro de sí. Y luego hay un tercer camino, una vía intermedia entre las dos, que es esa, el camino del crepúsculo. Suena fatal para un grupo vampírico serio. Hay varios grados ahí. Hay el vampiro iniciado, que digamos que es el primer grado, predador, sacerdote, hechicero y adepto. Son los diferentes grados, por decirlo así, en los que vas ascendiendo en esa jerarquía según vas aprendiendo a controlar. Primero a saber quién eres, ese niño perdido que ya sabe que es un descendiente de Anunnakis y sabe que ya tiene un potencial dentro y cómo manejar esa fuerza, pero pues vas subiendo ahí. El templo del vampiro, que empezó como muy fuerte y algo realmente que ha dado incluso bastante miedo a determinados ocultistas, últimamente está siendo criticado por muchos ocultistas e incluso luciferinos, porque dicen que se están volviendo muy light y que cada vez son más nueva era. Bueno, aparte de ese tronco extendido, por decirlo así, de la iglesia de Satán, pues todos sabemos que hay gente por ahí, esa subcultura vampírica, ¿no? de gente que le gusta pues disfrazarse de vampiro, le gustan los vampiros. A mí me gustan los vampiros, pero no absorbo energía ni soy Anunnakis. Pero bueno, pues hay una subcultura, y evidentemente muy asociada también a la cultura gótica, que me encanta, y hay gente a la que le gusta mucho el tema, y pues hay de todo. Hay gente que sencillamente le encanta y va vestida así porque le gusta la estética, le gustan las películas como El Ansia, con Bowie, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y hay otros que realmente sí creen que hay vampiros reales, y algunos se autodefinen como vampiros. Hay de todo, hay un espectro muy amplio, desde gente que únicamente le gusta hasta gente que realmente cree que lo es. Pero ojo, los vampiros con Y, que es como les gusta denominarse para distinguirse de ese vampiro mitológico o antropológico del que hablan los autores más o menos serios, pues se reúnen
en sus clanes, esto llevan haciendo desde hace bastante tiempo, en covens, que sabéis que es una palabra tomada un poco de las comunidades Wicca sobre todo, empiezan un poco a reunirse un poco en la noche, en ciertos locales donde está ese tipo de estética, donde se juntan pues gente con la que simpatizan también con las mismas ideas, pero empiezan a formarse grupos más o menos organizados, y algunos de ellos pues empiezan a aparecer incluso jerarquías, y se habla por ejemplo de ancianos, de sires y de discípulos, y esta gente lo que hace es beber sangre. Algunos de ellos son hematófagos y lo que hacen es pues buscar algún donante, o incluso ellos sienten la necesidad de tomar su propia sangre, se hacen cortes, toman su sangre, o tienen un partner, un donante voluntario generalmente, que pues hace cortes para ellos y les dejan chupar la sangre, y incluso en otras ocasiones lo que hacen es pues yo te doy, tú me das, el donante le da a él y viceversa. Según ellos, esta necesidad de sangre es porque, aunque parezcan humanos, son también de un linaje espiritual diferente al de los humanos y necesitan de esa sangre para poder alimentarse. El caso es que, hay pues de todo. Hay grupos en los que se practica magia roja y magia sexual. ¿Por qué magia sexual? Porque la fuerte emoción, o las emociones fuertes, y el sexo evidentemente es una de ellas, hacen que tu fuerza, tu vitalidad salga hacia adelante como una especie de mina de energía que se puede aprovechar. Y el vampiro lo que busca al fin y al cabo es eso, alimentarse. Bien, pues dentro de estos grupos hay algunos que han prosperado más que otros, más populares. En Estados Unidos, por ejemplo, pues hay auténticos documentales, lugares donde puedes ir donde se reúnen, etcétera, y no hay es perfectamente público, y entre ellos pues están, por ejemplo, este personaje que veis ahí, que es Father Sebastian. Su verdadero nombre es Aaron Todd, y pues en 1995 él creó uno de los grupos más conocidos hasta este momento, que es The Sanguinarium. Dentro del mundillo se conocía como la corte de Gotham, o Gotham Hollow, que era ellos tienen una especie de lenguaje propio para entenderse entre ellos, y ahí prospera pues toda esta comunidad de vampiros hematófagos que ingieren sangre. El vampiro piensa que tiene pues una serie de poderes, como pongo ahí por ejemplo la visión nocturna, que son más longevos, que tienen los sentidos los físicos más afinados, oyen mejor, perciben mejor en la noche, y también que tienen sentidos hiperestésicos. Aparte de esa hiperestesia física, pues también tienen ¿no? Esa percepción extrasensorial también especialmente desarrollada. Los donantes que ganan con ello, aparte de que se quedan con menos sangre, pues según ellos, en algunos casos dicen que se encuentran mejor, que alivian sus depresiones, y pues que les va bien, incluso en algunos casos que hasta sienten placer, ¿no?, con ello. Entonces, todos contentos, pues bien. Bien, el caso es que esta gente pues llevan activo desde 1995 a 2002, donde oficialmente The Sanguinarium dejó de desaparecer, pero en realidad tiene montones de organizaciones que siguen actuando por ahí. Entre ellas, por ejemplo, la Orden Strigoi 7 o VI, que está activa en Ámsterdam, y como os digo, son vampiros que creen en la sangre, vampiros vivos o gente que se cree vampira con idea como ellos dicen, y que creen en la ingesta de la sangre. Pero frente a estos vampiros hay otros dentro de esa subcultura de aficionados al vampirismo, que son los Psy-Vamps. Y estos Psy-Vamps dicen que esa forma de alimentarse es rústica, es ruda, que los sanguinarios son un poco brutos, que tienen que andar haciendo cortes para alimentarse, que ellos son más finos. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan de tu energía directamente y ni te hacen cicatrices ni nada. Y entre ellos pues está una gran amiga del señor Father Sebastian, que es esta mujer, Michelle Belanger. Esta mujer digamos que es el motor de una especie de asociación o de sociedad llamada Haus Keperu. Y ha sacado incluso un libro, tiene varios, pero uno de los que más se han popularizado es el Vampire Codex, que es una especie de código o de libro en el que se indica a los posibles vampiros psíquicos de todo el mundo, el decirles el cómo reconocerse a ellos mismos y el cómo utilizar todo ese potencial para alimentarse, y tranquilamente te lo dice así, estáis en tu derecho. Y además te dicen las secuelas de que se alimenten de ti, el que sirve de comida es pues como una especie de resaca, te sientes mal, mareado, pero es lo que hay. Si los demás comen filetes, pues yo me alimento de energía, y lo dicen así. Entre otras cosas, pues dicen por ejemplo que los vampiros tienen un aura morada o roja, esos vampiros psíquicos, que está recubierta de una especie de halo negro o de gris, y que entre ellos se ven una especie de filamentos o de tentáculos, que son los que ellos utilizarían como pequeños hilos
para introducirse en esa supuesta aura o cuerpo etérico de sus víctimas para poder extraer, como si fuera una especie de tubería, ¿no?, esa energía. Otras cosas que dicen que les caracterizan, pues la palidez, la fotofobia, pues algo que realmente comparten con la mayoría de las gentes asociadas a la subcultura gótica o vampírica, ¿no? Tampoco es nada nuevo. Mirada intensa, manos frías, y sobre todo lo que les convierte en vampiros, según ella, es la ausencia de, antes habéis visto ese diagrama con los chakras, sabéis que hay uno en el plexo solar. Bueno, pues dice que los vampiros son lo que son precisamente porque ellos no tienen ese centro y necesitan justamente alimentarse por ese agujero psíquico que ellos tienen ahí y que pues no poseen. Que en algunos casos, dice ella, según cuenta la propia Berenguer en ese libro, pues algunas personas normales, que no son vampiras, pues después de un accidente o de una enfermedad también pueden quedarse con eso alterado y pueden convertirse, aunque sea temporalmente, también en vampiros psíquicos por esa especie de anomalía. Dice también que suelen venir acompañados de debilidad física, es decir, que son gente que suele tener problemas con enfermedades no muy fuertes, que suelen tener sentidos hiperdesarrollados y sobre todo, y bueno, la verdad es que no hace falta que nos lo diga dos veces, que suelen ser muy orgullosos y de naturaleza depredadora, y bueno, ya hay que ver a la propia Michelle como que realmente, si lo es, vampira, desde luego cumple con ese requisito. ¿Cómo se alimenta la gente de Hauskeperu, de este grupo? Mira, ahí ves la portada de ese manual de magia y trabajo de la energía. Bueno, pues ella dice que te puedes alimentar de diferentes maneras. Como lo digo, el libro pues habla de lo que hace es decirle a un vampiro psíquico qué hacer. Estás perdido, necesitas estar al lado de gente y no sabes muy bien por qué. Es que eres un vampiro psíquico. ¿Formas de alimentarte? Pues mira, vete a donde hay muchos grupos de gente. ¿Por qué? Pues por un lado está bien porque tampoco dejas a nadie exhausto, le quitas un poquito a cada uno, ya por lo menos es un poquito ya de consideración. Entonces, dices, bueno, pues te vas a un concierto, por ejemplo, donde hay grandes masas, además si es un concierto o es un sitio en el que la gente está emocionada porque está viendo algo que le gusta, pues se genera, los ocultistas lo llamarían un egregor, una especie de, pues eso, de energía común, ¿no?, que está saliendo un poco de la fuente energética de cada uno de los que están ahí. Bueno, pues según ella, pues eso es una forma justamente de tú entrar ahí y empezar a absorber esa fuerza que se está liberando por toda esa comunidad. ¿Alimentarte de uno? Sí, puedes. Lo que pasa, el problema es eso, que le puedes dejar exhausto. Y además puede que esté presente o puede que no. Los vampiros psíquicos piensan que pueden absorberte, que es más fácil, por supuesto, absorberte fuerza si estás en contacto. Por ejemplo, dándote la mano. Las manos para ellos son ventosas donde pueden absorber, besándote. Y sobre todo, pues eso, con el contacto. Y además, chakra a chakra. También pueden, según ellos, crear una especie de vínculo de sus chakras con los tuyos para poder absorber. Pero creen además que son capaces de, pues de alguna manera, por decirlo así, de proyectarse astralmente para visitarte en sueños y absorber tu energía mientras duermes. De modo que esa es otra de las formas de energía. Tener 2 o 3 donantes, según Berenguer, es mejor. ¿Por qué? Pues porque si no, uno se te va a quedar hecho polvo el pobre y se te va a quedar canijo enseguida. Así que ten 2 o 3 para poder tener una reserva de energía. Y luego dice también, y esto es una cosa que tienen en común tanto ella como otros muchos grupos vampíricos, es de quién alimentarte. Incluso los propios sanguinarios, los vampiros sanguinarios, piensan que que deberías tener cuidado de qué cosa te alimentas. La mejor sangre de la que te puedes alimentar es la de lo que ellos llaman como despiertos, es decir, la gente que hace trabajos espirituales de algún modo, magos rituales, iniciados en diferentes técnicas, la gente que practica yoga. Esa gente está refinando, según ella, continuamente esa fuerza, ese prana, esa energía que ellos tienen, está especialmente pura y por lo tanto son una víctima estupenda. Los peores, animales por un lado, pero también la gente que está intoxicada, por ejemplo, pues la gente que se droga o la gente que está borracha, etcétera, y supuestamente cuando absorben esa fuerza, según ella, tú absorbes justamente esas características. Y ya como anécdota curiosa, para poner una nota de humor, os diré que en la parte final del libro dice que es una buena forma de, pues prácticamente como de no gastar en copas. Claro, que si te va a salvar y tienes a unos pocos ahí... Pues venga, ese que está tomando vodka, me gusta el vodka, pues a por él. Incluso dice que, como saben manipular la energía, si tú estás intoxicado de esa manera, puedes echarla fuera y, bueno, pues tener una castaña de campeonato, pero en un momento dado, si tienes que hacer algo y tienes que estar bien, pues la sueltas en un momento y vuelves a ser una persona pues perfectamente equilibrada. Realmente, pues curioso. Entonces ella llama que los peores son los manchados. Los manchados son eso, la gente intoxicada, con enfermedades, la gente que tiene una aura
entre comillas, sucia. Ya la propia terminología pues es un poquito de aquella forma. ¿Cómo lo hacen? Pues es un trabajo sobre todo de visualización. Supuestamente todo este tipo de grupos lo que hacen son técnicas, por un lado, magia ceremonial por un lado, pero también técnicas de visualización, de interiorización, de meditación, en las cuales, pues ellos, por ejemplo, en el caso de Hauske Peru, lo que hacen es ver o visualizar cómo esos zarcillos que ellos supuestamente tienen en esa aura penetran en tu propia cáscara interna para establecer contacto, ¿vale? Y a partir de ahí, pues aspirar, por ejemplo, por boca y manos, como os decía, y visualizan cómo la energía tuya, que es, o esa fuerza vital que anda por ahí, bueno, pues ellos la ven como tratan de visualizarla como una especie de fluido luminoso que va penetrando lentamente a ritmo de su respiración dentro de ellos mientras te drenan a ti. Eso es lo que más o menos las técnicas van orientadas en ese sentido. Como os decía, también hay una alimentación de chakra a chakra que pueden hacer, según ella, los vampiros psíquicos más desarrollados, y ellos establecen un canal en cada uno de tus chakras con el suyo para ir absorbiendo la energía de esos diferentes chakras. ¿Síntomas en la víctima? Pues ya lo dice: cansancio, dolor de cabeza, resaca, pérdida de conciencia, pero luego un poco como para decir, bueno, tampoco es tan grave. Dice, hay algunos que sienten euforia y es como un placer adictivo. Bien, y otros que lo que tienen es, después de una absorción de esas visiones oníricas intensas, es decir, afirma que llegan a tener estados alterados de conciencia en los que le aparecen montones de imágenes, y es que supuestamente en esta alimentación hay también a veces un intercambio y parte de los, digamos, de las imágenes mentales del vampiro pueden penetrar también dentro de ese aura de la persona de la cual se están alimentando. Por terminar un poco con este grupo, pues de comentar también algunas cosas, como que a veces también hacen uso de técnicas tántricas, que sabéis que son esas técnicas que proceden de Oriente, sobre todo de algunas ramas del budismo y del hinduismo, en el que se hace hincapié para llegar a grados, a niveles, no me gusta la palabra evolucionar, efectivamente, grados más altos espiritualmente, pues utilizar la kundalini y esa energía sexual que supuestamente pues está ahí en el Muladhara chakra, que puede ser despertada pues para alcanzar otros estados de conciencia. Y bueno, hay una técnica realmente curiosa en la que dice que cuando un vampiro psíquico necesita mucha energía, lo mejor es uno de esos zarcillos astrales, por decirlo así, que ellos tienen, introducirlo por el chakra de la garganta, bajar hacia abajo y coger la kundalini del otro y tirar de ella hacia arriba chakra por chakra, porque así se libera una enorme cantidad de energía de la cual ellos pueden alimentarse. Eso ya es como la bomba, eso es un banquete según la teoría, ¿no?, de Hauske Peru. El rapport es una especie de relación que se produce entre el vampirizado y el vampiro. Y dice, por un lado, que te da poder sobre la víctima, porque claro, tú a través de ese canal, y si sabes manejar esa energía, tú puedes hacer que tus propias impresiones viajen hacia tu víctima, puedes hacer que sienta miedo, puedes hacer que haga lo que quiera, puedes inducirle pensamientos tuyos. De alguna forma lo que haces es mantenerla bajo tu control, porque tienes una especie de tubería mediante la cual, y lo mismo que sacas, puedes inocular, pero dicen, cuidado, el canal está abierto en los dos sentidos. Si alguien sabe cómo hacerlo y has establecido ese canal, él también podrá rastrearte a ti, saber dónde estás, y también podrá en algún momento dado defenderse y mandarte una burrada de pensamientos negativos para que te entre un buen dolor de cabeza. Sistema de castas, ¿cómo no? Todos estos grupos se caracterizan porque son elitistas. Fijaros que ese orgullo y esa necesidad de pensarse que son depredadores y mejores en realidad que el género humano, que para ellos son ganado, les hace de alguna forma también ser elitistas. Fijaros que son sacerdotes, consejeros y guerreros, un poco, me recuerda a mí mucho también a los clanes de determinadas historias y videojuegos y juegos en los que los vampiros están muy presentes y en los que este tipo de grupos además pues toman muchas notas. El mundo oscuro, sí, una serie de conceptos ahí bastante curiosos. Poderes que ellos tienen, pues sobre todo una percepción sutil. Siempre piensan lo mismo, que tienen una percepción más sutil que el resto, que son capaces de concentrar energía. Es decir, si necesitan un extra de energía porque están cansados o están enfermos, ellos manipulan la energía para concentrarla y tener un extra de energía. También que son capaces de proyectar una impronta. Por ejemplo, ella pone unos ejemplos realmente curiosos. Una aglomeración de gente y ella necesita pasar y la gente no se aparta pues porque no. Por ejemplo, allí al fondo a lo mejor alguien quiere ir al servicio, pues tomad nota. Tú tomas una imagen de ti mismo y la proyectas para dar miedo. Y la gente automáticamente empieza a
dejarte sitio. Es decir, piensan que la energía es moldeable, que esa fuerza es moldeable y puedes hacer como una especie de pantalla a tu alrededor para que la gente te vea como tú quieres que te vean en cada momento. Y en un momento dado, si quieres que se aparten, pues generas una idea de ese tipo, o de dar miedo, o cuidado con esta persona, o cosas por el estilo. Si quieres que se acerquen, lo contrario. E incluso llega a decir que este es el secreto de la invisibilidad, que si quieres pasar desapercibido, sencillamente haces como una especie de manto alrededor tuyo y no te ven. ¿Vale? Técnicas, pues entre otras, ver el aura, es decir, para saber, por ejemplo, quién es un manchado y quién no, o quién es un despierto y quién no. Un despierto lo llaman ellos a la gente que pues trabaja, como decía, por ejemplo, en yoga, o que de alguna forma ha despertado respecto de los mortales y que anda ahí en un camino pues de superación personal, etcétera, ¿vale? Proyectar energía por las manos, a canalizar la energía. Técnicas para crear esas esferas de energía y moldearlas con pensamiento. Y ojo, que aquí por lo menos tienen algo bueno, que es decir que gracias a esa manipulación y a esa impronta que le pueden dar los pensamientos, también pueden curar. Entonces, con esa bola pueden llenarla de una energía curativa para proyectarla en algunos puntos en los que un enfermo lo requiera, siempre, por supuesto, según sus propias hipótesis. E incluso para limpiar una casa, como son capaces de manipular esa energía, y con técnicas de visualización, serían capaces de raspar mediante esos zarcillos que tienen esa atmósfera psíquica negativa que hay en la casa, para irla limpiando y luego echarla fuera de la casa. No son los únicos, y me decís, bueno, estos son Estados Unidos, me estás hablando de Estados Unidos, me estás hablando de Ámsterdam, el templo del vampiro, están todos muy lejos. No, también los hay aquí. Hay unos, por ejemplo, que se llevan a matar precisamente con el grupo de Michael Bellinger, los odia y viceversa. Se llevan muy mal todos entre ellos, y es la orden quemética de Aset-K, y esa ha nacido en Portugal y en España, pues en toda la península tiene una muy fuerte raigambre. Ellos piensan, lo mismo también que la Bellinger, que el vampiro es una casta, por decirlo así, que procede de Egipto. De ahí ese nombre de Kemetic, que es Kem, Egipto, tierra negra, que es como los egipcios llamaban a su propia tierra, y ellos dicen, y ese Aset, que es trono, que es en realidad el nombre de Isis, de la diosa Isis, cuya representación era sobre su cabeza, pues era un trono. Ellos dicen que son los hijos de Isis, y que, bueno, están divididos, también como no, en clanes, serpientes, escorpiones y escarabajos. Dentro de esos clanes utilizan la magia del caos, que es una especie de magia que va más allá incluso de lo crowleyano, y bueno, pues tiene realmente, sería para otra charla, magia ritual, ceremonial, de la de toda la vida, magia egipcia. Tienen también sus propios medios de iniciación. Lo que ellos llaman el beso oscuro sería una ceremonia en la que un asetiano inicia a otro, y una marca negra que ellos dicen que es una especie de tatuaje metafísico que les acaba apareciendo en la muñeca. Y esto es una foto que dicen que es el tatuaje, ese supuesto tatuaje metafísico, de alguna manera materializado en un tatuaje que me parece un tatuaje normal de un asetiano. Y la marca de los asetianos, fijaros que en realidad todos estos grupos utilizan simbología muy similar, porque todos se retrotraen prácticamente a Egipto y utilizan pues una serie de imágenes que arquetípicas que nos llevan siempre a ese destino, a Egipto, ¿no? Vale. Entonces, fijaros, hemos estado hablando de vampiros psíquicos. Y al principio, pues, todos nos hemos acordado de esa persona que nos deja, pues, exhaustos cuando hablamos, y que, bueno, pero todos pensamos que el vampiro psíquico, pues, no es consciente. Y sin embargo, lo que os acabo de presentar es que, bueno, pues sí, hay un montón de gente que supuestamente, si es que eso es verdad, si existe esa fuerza vital y esa fuerza vital es drenable, pues todos conocemos a gente que inconscientemente lo hace, y algunos incluso a lo mejor empiezan a darse cuenta e incluso aprenden a hacerlo de manera más o menos consciente. Pero yo os he hablado de gente incluso que lo es, que lo conoce, que lo defiende, y que incluso pues se empeña en ser mejores vampiros psíquicos, por decirlo así, en refinar sus técnicas todavía. Y hay muchos. ¿Cómo defenderse entonces de un vampiro psíquico? Bueno, pues atendiendo también ese pensamiento mágico, yo ni creo ni dejo de creer, yo no sé nada. Yo solamente os expongo una serie de hechos, allá cada cual. Pero si tenéis miedo de un vampiro psíquico, cosas que se pueden hacer, pues lo mismo que ellos hacen. Si un vampiro psíquico utiliza la visualización también puede ser una herramienta fuerte
¿Por qué? La visualización, entre otras cosas, es buena incluso, yo creo que hasta desde el punto de vista psicológico, porque se puede utilizar en técnicas para mover cosas dentro de ti, cosas normales y naturales, y es perfectamente factible. Visualizar, por ejemplo, que estás rodeado de una esfera de luz, que es completamente, que no tiene ninguna fisura, que tienes un muro delante, todo esto cuando estás delante de esa persona que tú crees que realmente pues te deja exhausto y que, bueno, también es una buena experiencia, ¿no? El tratar de hacerlo, a ver si eso que te ocurre con él pues deja de ocurrir, puede resultar curioso. En esa esfera o en ese muro también puedes utilizar, o bien por separado, o establecerlo también en ese muro, puedes poner signos protectores a los que a ti te gusten. Generalmente, por ejemplo, ahí os pongo algunos de los que tradicionalmente, en muchas culturas y muchas tradiciones, detienen el paso del mal. Esa mano, por ejemplo, mano de Fátima entre los musulmanes, pero también mano entre los judíos, mano también en Egipto que también se utiliza, manos que utilizan los indios norteamericanos, que utilizan también en Sudáfrica, en todas partes. Esa mano es un símbolo de poder, de decir, quieto ahí, párate, quédate ahí, ¿vale? Entonces la podéis utilizar perfectamente. Y la mano en el ojo tampoco es algo es tradicional también en esas manos de Fátima musulmanes, pero también es algo universal, ese ojo que te vigila, el ojo de la divinidad. Ese pentagrama protector, por supuesto, como no, el Ankh, la llave de la vida, la cruz, esa cruz que cada uno le puede dar el simbolismo que quiera, desde los 4 puntos cardinales, 4 elementos, el cuaternario ni os voy a hablar de ello porque es muy denso. El ojo de Horus, es decir, cada uno puede tener un símbolo que realmente para él hace que dentro pues desencadene toda una serie de ideas, incluso a nivel psicológico, sencillamente el hecho de pensar a veces en un símbolo potente desencadena en nosotros estados de ánimo, y eso sencillamente ya con eso pues nos puede ayudar a un poco pues a frenar, ¿no?, a ese potencial vampiro psíquico. Protegerse el plexo solar. Fijaros que todos estos grupos dicen que el vampiro lo que carece es de esto, del centro que está sobre el ombligo y debajo del corazón, ¿vale? Y de ahí es donde se recoge la mayor parte de la energía o de esa fuerza vital según ellos. Bueno, pues una forma es despreocupadamente, pues te pones así, ¿vale? Para que no cruzar las manos, cruzar los pies. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo así es crear un cortocircuito, según ese pensamiento mágico y lo que dicen las escuelas de magia ritual y ceremonial en Occidente. Si tú cruzas las manos y cruzas los pies, realmente estás cortocircuitando la circulación de tu energía, entonces le estás dificultando mucho las cosas. Entonces, pues, el típico cruzarse de piernas y tal, y protegerte un poco el estómago, por decirlo así, físicamente, sería una forma de poderte proteger de ellos. Comer, tampoco atiborrarse, pero haber comido algo antes, por ejemplo, de verle, también es una buena forma. ¿Por qué? Porque supuestamente cuando tú comes también esa circulación de energía en ti se detiene. De hecho, cuando se va a hacer algún tipo de trabajo espiritual, lo normal es ayunar. ¿Por qué? Porque esa fuerza tiene que fluir. Y lo que tú quieres es que no fluya, quieres que se quede contigo. ¿Vale? Pues estas son algunas de las técnicas que generalmente se recomiendan contra los vampiros psíquicos. Pero hay una cosa, sí que os quiero decir, y aquí sí quiero pues insistir bastante. Todos oímos hablar continuamente de vampiros psíquicos, y yo creo que incluso a veces se crea psicosis con el tema de los vampiros psíquicos, hasta el punto de que, bueno, incluso gente que sencillamente lo que tiene es un problema, o que está triste, o que está apenada, hay gente que incluso las huye. Uy, yo no quiero gente negativa a mi lado que me vampiriza. La gente tiene problemas, tú también puedes tener problemas. No los huyas tampoco, ten cuidado. Si alguien es nocivo porque es nocivo y te quiere manipular o lo que sea, evidentemente pon pies en polvorosa o evítalo, pero tampoco discrimines a todo el mundo por el mero hecho de que tenga problemas o de que está mal. Yo quería, pues en ese sentido, pues deciros, cuidado, que realmente a veces se crean algunas psicosis en ese sentido que creo que son pues, muy penosas. No son vampiros psíquicos la gente pesada y molesta, es decir, la típica persona que te está llamando continuamente o tal, no te está drenando la energía, lo que te está poniendo la cabeza loca. ¿Vale? Entonces hay que saber un poco distinguir realmente cuando te estás quedando flojo, es decir, mal, que no te puedes levantar, cansancio, una fatiga que te domina, unas ganas de dormir porque estás realmente fatigado como si hubieras hecho un trabajo continuado durante mucho tiempo. Eso es lo que teóricamente sería el efecto de un vampirismo psíquico. Que te duele la cabeza porque te están dando una charla, no. La gente poco asertiva, sí, todos conocemos a gente muy deprimida, es que seguro que me va mal. Vale, sí, vale, pues oye, pues es un rollo que estás continuamente, que no, verás cómo no. Pero no son vampiros psíquicos. O la gente que, como os digo, que tiene problemas, y que uno de esos problemas, pues no, mañana tú, hoy yo.
¿vale? Entonces también cuidado con esa falsa espiritualidad, entre comillas, lo he puesto ahí, de decir, no, yo tengo que ver por mi evolución espiritual y todo el que tiene algún problema es una especie de madero delante de mi curso. No, cuidado. Precisamente lo que hace que seas mejor persona es tu capacidad para ayudar al otro también, ayudarte a ti y al mismo tiempo ayudar al otro. Y por supuesto, saber huir del que no quiere esa ayuda, que lo que quiere es algo tuyo, de manera egoísta, pero que discriminemos. Y quería, pues eso, acabar con esa pequeña reflexión. Bibliografía. Pues me he puesto el primero, pero por orden alfabético, por otra cosa. Sí, en vampiros, que ahora ya está descatalogado, pero sí, pues hablaba del vampirismo psíquico y sobre todo, pues comentaba algunas de las cosas acerca de estos grupos, de la subcultura vampira. Ojo, que no todos son tan malos, ni mucho menos. Muchos de ellos son gente que le gusta el tema y aunque les vean vestidos de negro y con sus... O a mí mismo no suelo llevar muchas camisas hawaianas, la verdad. Pues no vamos por ahí absorbiendo energía ni nada por el estilo. El libro de Michel Belanger, pues porque realmente pues, es fácilmente accesible, incluso lo podéis encontrar por internet. Y bueno, pues te da una idea de cómo funcionan estos grupos, de un poco de la ideología, ¿no?, que subyace debajo de ellos. John Fortune, cómo no, que fue, pese a la ley, fue la primera que habló de este tema y de la que creó un poco pues el concepto que tenemos ahora mismo en Occidente sobre el vampiro psíquico. Otro libro que escribí, esta vez con mi nombre auténtico, por eso estoy más abajo, pues es ese Ataque y Defensa Psíquicos, que bueno, pues habla un poco también de ese tipo de cosas, ¿no?, de las creencias en los diferentes trabajos de magia negra, hechizos, vampirismo, etcétera, y cómo solventarlos. Ese libro sí que está descatalogado, no, está ya en humo. Y bueno, pues por ejemplo, y por poner otro ejemplo, Psychic Vampires, de Joyce Slade, que es otro libro también que habla del tema. Hay varios, pero bueno, por poner algunos. Y si algunos estáis interesados en el tema desde el punto de vista artístico, pues que siempre cuando hablo de vampiros pues me gusta hablar de las películas, que al fin y al cabo es lo que nos entretiene y nos divierte, pues también hay vampiros psíquicos tanto en el cine como en la literatura. Y por poneros algunos, por ejemplo, el Crystal de 1797, yo creo que es el primer relato sobre vampiros psíquicos que se conoce. El Orla, que os lo recomiendo mucho, de Louis de Maupassant, este señor. El País del Tiempo de las Sanguijuelas, del increíble Gustav Meyrink. La Amante del Demonio, de John Fortune, precisamente, que cuenta la historia de Lucas y Verónica, ya no me voy a extender más. Tan cerca de la oscuridad, de Theodore Sturgeon, en 1955, y esta muy buena, Los vampiros del espacio, de Colin Wilson, que escribió en 1976 y que fue llevada al cine como Life Force en 1985, y que si no la habéis visto, pues os la recomiendo también. Esa es una escena, y esta también de la película. Y son vampiros extraterrestres, además. Vampiros que vienen del espacio. Y bueno, os presento a mi última criatura, aunque ya lo conocéis, pero no me he podido resistir a ponerla por aquí. Y bueno, espero que os hayáis entretenido y hayáis sacado algo de esta charla. Que me iba a la barra ya directamente. Sí, bueno, de todas formas podemos aprovechar, ¿no? Ahora me dices lo que quieres y... ¿No era yo tu guardaespaldas? De bebida. Ah, pues una cervecita. Energética. Bueno, empezamos con la tortura. ¿Preguntas? Hoy va a ser leve la tortura, ¿eh? No se atreven, por si acaso. Todo claro. Por si acaso. Javier, Sí. Lo que has comentado de los vampiros chinos del arroz, ¿no es porque se ponen a contarlo? ¿Es como una forma de... Sí, también, efectivamente. Porque había escuchado en algún sitio que siempre llevan arroz los chinos cuando salen de noche, precisamente porque si ves un vampiro tiran el arroz y tiene el impulso, bueno, arroz, exacto. trigo, Sí. centeno, cualquier cosa que tenga que contarse, Sí. y que tenga que sea algo pequeño pero de mucha cantidad. Efectivamente. Tiene dos porqués. Por un lado, el poder absorbente del arroz, que absorbe incluso la propia fuerza, el po del vampiro, que es una especie de alma que utiliza un demonio que lo posee para poder mantenerlo vivo. Bueno, pues ese arroz de alguna forma lo absorbe. Y por otra parte, como tú bien dices, la necesidad de contar, que curiosamente no solamente es una tradición oriental o de Extremo Oriente, es una tradición de aquí. Por ejemplo, todavía hoy en algunos ataúdes en los países del este, cuando se piensa que el que está metido dentro del féretro no ha sido buena persona y podría seguir siendo no tan buena persona después, pues lo que hacen es meter semillas de amapola, que son diminutas, o de lino, que también es muy pequeño, o incluso, esto es una cosa novedosa,
muy moderna, periódicos, muchos periódicos, porque se verá obligado efectivamente a leer y a contar. Se supone que el vampiro, si te das cuenta también, y si te pones a buscar en las tradiciones sobre brujas también, la bruja también le puedes poner un montón de trigo o de semillas de lo que sea, porque antes de entrar en la casa se verá obligada a contarlas. Y los vampiros igual, lo mismo. Y por eso incluso en algunos sitios de Europa, una vez que se va al cementerio, hay varias cosas de evitar de que el vampiro vuelva a casa. Primero, en algunos sitios incluso se abre una puerta extra dentro de la casa que luego se tapia para que cuando intente volver se dé de bruces. Vampiros tontos. Otros, más listos, les gusta contar, son aritméticos y lo que hacen es pues dejar desde el cementerio hasta la casa una ristra y se van dando una vuelta, pues sobre todo para que no puedan encontrar la casa, dejando eso, semillas de amapola. Creo que me viene allí un suplemento energético. Si no voy a verme obligado a absorber. De ahí puede venir lo del conde Draco de Barrio. Sí, eso es lo que iba a contar ahora mismo, efectivamente. Pero con mi chakra. Es que contaba las cosas, el conde Draco. Exacto. El conde Draco en inglés se llama count, haciendo la broma de conde y del verbo contar. Y es que efectivamente está hecho por eso, porque se supone que el vampiro sufre, y además es una enfermedad que existe. Los que estáis asociados a la psicología lo sabéis, aritmomanía, la manía de contar, y seguramente conocéis a alguien que la tiene. Lo mismo que seguro que conocéis a alguien que está empeñado siempre en contar los números de las matrículas. ¿Veis? O contar, o os ha pasado incluso por temporadas. Hay gente que tiene temporadas, contar baldosas, pares o impares. Bueno, pues todo eso está asociado a esa aritmomanía, que es una necesidad de contar. Bueno, te deja tranquilo. Bueno, pues el vampiro es aritmomaníaco. Y lo que es curioso, lo que es gracioso es encontrar las mismas tradiciones en sitios tan alejados como es el Extremo Oriente, en el siglo III después de Cristo, y luego te encuentras las mismas tradiciones en Bulgaria o en Dinamarca, porque en Dinamarca también hacen ritos así extraños para que el muerto no vuelva, curiosamente. Sí, lo de la puerta, por ejemplo. Exactamente. La mitología, sí. Y te encuentran las mismas cosas, los mismos mitos, las mismas curiosidades. Algunos investigadores tratan de explicar eso como bueno, pues sencillamente pues historias que viajan de un lado para otro, ¿no? Con las migraciones, con el comercio. Por ejemplo, la historia del vampiro ha sido tratada de explicar pues por los Yanxi chinos, porque los Yanxi chinos habrían ido como leyenda viajando con la ruta de la seda, con los comerciantes de la ruta de la seda, y habrían aparecido en Europa esos mitos sobre los vampiros, y en realidad pues eso, habrían ido avanzando hacia Occidente, pues boca a boca, mediante esas palabras. Lo que pasa es que eso no explica, por ejemplo, que haya habido también vampiros en la mitología egipcia, incluso hay cuentos en los que se defienden con ajo, o en la griega, o vampiros, por ejemplo, entre los eslavos. Es realmente curioso, ¿no?, cómo esas tradiciones coinciden, ¿no?, en sitios tan alejados. Hombre, lo del ajo, cuanto menos parece normal, sobre todo si lo que intentan absorber es el aliento. El consumo de ajo es importante. O sea, según debe venir. Lo malo es que encima, como van saltando, es fácil. Javier, y en relación a lo que ha dicho el del arroz, ¿qué es zumo? ¿De qué era eso? Azufaifo. ¿Eso de azufaifo qué es? Pues es una plantita, y los hay aquí en España, es una bayita pequeñita y se come. No es uno de esos frutos extraños que no tienen mucha popularidad, pero sí, se come. Supuestamente, sí, y supuestamente el jugo le inmoviliza al vampiro, es decir, se suele echar encima de la columna vertebral para dejarle tieso, una vez que le has hecho un círculo de arroz. Y hay unas técnicas súper elaboradas. Y ahora se me acaba de ocurrir una cosa. Lo que estabas hablando antes de las formas de captar energías de los vampiros son los vampiros vivos, pero los vampiros muertos, al no tener chakras y todas esas cosas, ¿qué sistema utilizarían? Es que precisamente esa es la cuestión. Lo que utilizarían es eso, es esa magia póstuma. Es decir, antes esos vampiros habrían sido gente bien muy apegadas a la vida, tanto que han desarrollado un nexo entre su cuerpo etérico y su personalidad, por decirlo así, su mente, su espíritu, etcétera, con lo cual siguen siendo un bloque. Es decir, lo único que les falta es lo físico. En otros casos es una entidad que viene de fuera la que aprovecha eso, ese remanente, es decir, antes de que, después de la descomposición física, en ese pensamiento mágico de todas esas culturas, sobrevive la sombra, y esa sombra sigue teniendo, en realidad es esa, justamente es la que tiene los chakras y toda esa anatomía sutil, por decirlo así, porque los chakras en realidad no serían los órganos, es decir, no son el corazón, no son la hipófisis, no
No, serían centros invisibles que actúan sobre esos órganos, pero en realidad formarían parte de un cuerpo invisible que no se ve y que es el que se libera cuando el cuerpo físico rompe ese lazo con ellos. Entonces, lo que quedaría es una especie de sombra que se alimentaría o se perpetuaría pues de esa manera. En una persona normal, el espíritu saldría fuera y ese astral se convertiría en un cadáver astral que se difumina. En algunos casos sería una sombra más o menos permanente y agregados psíquicos de poca densidad y poca importancia que con el tiempo pues van desapareciendo, salvo que un brujo, por ejemplo, les alimente y los convierta en un familiar. Todo esto hablando siempre desde el punto de vista mágico, claro. En otros, un iniciado, por ejemplo, o alguien que en vida conoce las técnicas y que se ha estado preparando para ello, lo que intentan justamente es mantener su personalidad muy fuerte, una voluntad muy fuerte, férrea, y mantener su cuerpo etérico muy bien disciplinado, y cuando mueren están libres y tienen sus chakras perfectamente disponibles para absorber. O sea, se entrenan realmente para ello. Ese sería el fin último de la magia póstuma. Es decir, el que tus lazos entre tu psique, ese cuerpo astral o etérico, como queramos llamarlo, y tu espíritu no desaparezcan, no se rompan, sino que permanezcan después. Por eso evitan esa segunda muerte. En esa segunda muerte es cuando los chakras y ese cuerpo etérico se difuminan. Y lo que tratan de evitar es eso, precisamente. Es como si estuvieran viviendo en una especie de universo invisible, pero denso, de energía, ¿no? De esa fuerza vital que nos rodea. Siempre digo desde ese punto de vista lógico. ¿Más preguntas? Javier, una preguntita. ¿De dónde viene o de dónde crees o se puede considerar como un vampiro psíquico o una fantasía de vampira psíquica la cuestión de en las parejas que se produce muchas veces lo típico de dar la sangre, hacer el pacto de sangre, sí. Echar sangre en una copa y luego la otra parte bebérsela? Claro, es que eso es una de las cosas, por ejemplo, que se utiliza mucho entre los vampiros. Y claro, nosotros ya que estamos acostumbrados muy occidentalizados y tal, nos suena muy escatológico y muy raro, pero en realidad es una costumbre y una tradición que escapa ya más allá del vampirismo y que es una tradición que puedes rastrear en todas las culturas. Por ejemplo, el típico pacto de sangre entre hermanos y entre guerreros. Es decir, tú te haces un corte y tú mezclas tu sangre con el otro. Y eso ahora, claro, nos da, porque estamos ya más, pues hacernos un corte nos da más cosas. Pero es que antes, en la antigüedad, eso era súper habitual, muy, muy habitual. Tú tenías a alguien con el que tenías una relación muy fuerte, muy intensa, de amistad, querías, por ejemplo, querías tanto a esa persona que incluso podías considerarla como tu hermano. Desgraciadamente no habías nacido en la misma casa. ¿Cómo podías hacer eso? Haciéndote hermano del alma. ¿Dónde vive el alma? En la sangre. Hermanando tus sangres, realmente te conviertes, desde ese punto de vista, en hermano de la otra persona. Si no lo hacen eso los compañeros de armas y los amigos, pues entre los amantes, evidentemente, con más razón. Y claro, pues hay montones de ritos románticos, algunos, si les quitamos todo este aspecto maléfico, en algunos de ellos, pues romántico, ¿no? En el que el amado o la amada, pues mezclas tu sangre con ella, pues para que tu vida fluya en tus venas y tal. ¡Qué bonito! Entonces, claro, los vampiros psíquicos también hablan de eso. Dicen que establecen un rapport y que precisamente, incluso los hematófagos, dicen, es que las sensaciones que nosotros tenemos también van orientadas en ese sentido. Lo que pasa es que ellos lo llevan a un extremo, o sea, para ellos ya es una necesidad de alimentarse. Cuando les falta eso, porque los amantes, por ejemplo, suelen hacer eso una sola vez. Es como una especie de matrimonio simbólico o ritual y bonito en sí. Pero claro, para ellos ya es una necesidad perpetua, es decir, cada X tiempo se supone que ellos tienen una necesidad. Y yo he conocido una persona que realmente estaba completamente convencida de que la necesitaba y que cuando llevaba un tiempo sin ingesta de sangre se ponía nerviosa, como a la persona a la que le quitan el tabaco, pues lo mismo. Entonces bebía un poco de su sangre o de la otra persona y volvía a estar tranquilo. Y los vampiros sanguinarios, aquellos que toman sangre, dicen lo mismo. Ellos tienen esa necesidad, dicen, y sus donantes tienen necesidad de que su partner, su pareja, les quite esa sangre. Mientras sea algo consentido, bien, no pasa nada. Y mientras se haga con determinada higiene y tal, pues bien. Los otros, los que lo hacen sin saber, los que te quieren vampirizar sin tu consentimiento, son los que dan más por. ¿Ahí al fondo? Sí. ¿Existen los vampiros de información? Es que yo leí una vez en un libro, ni me acuerdo cuál, hace años, que en la antigua China llevan mujeres bellísimas, amantes, que no eran vampiras para vivir más tiempo ni con más energía, sino que estaban entrenadas en una especie de vampirismo de información. Se acostaban con el señor al cual querían sacar los secretos
y mediante el acto sexual conectaban con él telepáticamente sin él saberlo y le robaban todos los secretos que querían. La mujer se iba y luego le contaba a su auténtico señor: he averiguado esto, esto y esto, y era con una especie de vampirismo de información mediante el sexo. Es que es un intercambio, es decir, y sí hay, no solamente en China. De hecho, por ejemplo, muchos de estos grupos, una de las cosas que dicen, una de las ventajas que ellos dicen tener, es que cuando absorben energéticamente a alguien, también están absorbiendo parte de su conocimiento, de su sabiduría y de su experiencia. Y eso es algo además súper explotado. Yo creo que es un arquetipo, es una cosa también súper explotada incluso en el propio cine, en la propia literatura. El vampiro, sobre todo en la contemporánea, en la moderna, que además está muy moldeada por este tipo de filosofías. En los vampiros de las últimas películas, si nos damos cuenta a partir de esos años 80 en adelante, el vampiro, cuando vampiriza a su víctima, empieza a tener visiones. ¿Qué visiones son esas? Son los instintos, las sensaciones más vívidas, de la percepción más pura de lo que estaba viviendo o ha vivido la persona a la que ha vampirizado. Y cuando en ese beso vampírico él cede su sangre al otro para convertirle a él, el otro también recibe esas percepciones, esas imágenes, ¿no?, de lo que ha vivido el propio vampiro también. Es una especie de intercambio de comunicación, porque en ese alma, en ese flujo de almas, va, por supuesto, también lo que se ha vivido, lo que se ha experimentado. O sea que realmente va asociado a ello. Y claro, el propio intercambio sexual, querramos o no, desde ese punto de vista mágico, también es un intercambio de fuerzas. La persona que está yaciendo con otra persona no solamente tiene un contacto físico, insisto siempre, desde ese punto de vista. El Tantra, por ejemplo, precisamente se basa en eso, en ese intercambio de fuerza, de energía, de vitalidad. También incluso a otros niveles, mental, etcétera. ¿Vale? Pero lo que hay, por supuesto, es un flujo de energía, un intercambio de energía. De modo que cuando absorbes esa fuerza también estás absorbiendo esas improntas de la otra persona. Una película que has puesto, la de Life Force. Vital, esa película es muy buena. O sea, Sí. mediante el disfraz de serie B, Vampiro del Espacio, yo cuando la he visto, de hecho ya me la compré en Blu-ray cuando vi que salió, la vi de VHS hace mucho tiempo, creo que toca el tema del vampirismo con bastante seriedad. Sí, no de sí. serie B, pero... Yo la recomiendo, será serie B, pero ahora mismo, por ejemplo, cualquiera que le guste el tema la tiene entre sus películas, está clarísimo, sí. Además, pues eso fue una nueva vuelta de tuerca del vampiro, pues por un lado porque la verdad es que el guion estaba bien, es un encuentro en una nave en la que, bueno, pues resulta que aparece una nave por ahí, van a investigar evidentemente desde la Tierra y se encuentran 3 cuerpos metidos en una especie de cápsula como una vida animada. Son de otra civilización, efectivamente. Lo malo es que resulta que esos personajes de esa civilización, cuando los traen, resulta que son vampiros. Y esas cosas arrugadas que estaban ahí dentro de esas cápsulas, en cuanto tienen la posibilidad de absorber la vida de los que tienen al lado, pues empiezan a medrar y ya se convierten en un verdadero problema. Me recuerda mucho lo que has comentado antes de los Anunnakis, que se creen que son la casta de vampiros. Sí, todas estas ideas en realidad, pues digamos que van tomándose unas de otras. Es decir, cada novela, por ejemplo, toma algo de la anterior, aunque ella añade un poco su propio arquetipo y le dé su propia vuelta de tuerca al mito, está claro. Y entre estos grupos, por ejemplo, pues lo mismo también. Lo que dijo Dion Fortune ha sido también base para que ellos mismos también apliquen sus propias filosofías o generen su propio cuerpo de conocimientos. Y está claro, todos beben unos de otros. ¿Una última pregunta? Te la vas a ahorrar, me parece. Muy bien. Bueno, Ahí va. este es el recuerdo. Para ver, así que se vea. El trofeito es. Ahí va. Muchas gracias por haber colaborado. No se come. Ya le pinta. Ahora sí que sí. Ahora me escondo debajo de la mesa. Pues muchas gracias a vosotros, porque en principio, porque uno está aquí como en su casa, está en familia o no. Sí. Estamos tan a gusto y la verdad es que es un placer compartir cosas con vosotros y venir aquí pues siempre que queráis. Y bueno, ya después de esto, dejadme un pañuelo que me voy a salir. Bueno, mejor la cerveza, ¿no? Sí, mucho mejor. Muchas gracias a todos.